Oye País, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompaña en esta hora, como cada noche, como cada día, aquí en Color Visión, para analizar juntos los temas noticiosos que se han registrado en el país y en el resto del mundo. La oferta noticiosa de comentarios del día de hoy está centrada en la crisis de Haití y cómo va evolucionando todo esto con las propuestas que ha hecho el CARICOM y la situación real interna que ocurre allí en Puerto Príncipe, en la capital haitiana y en todo el resto del país. Asimismo, aquí en el plano local, el tema de las elecciones, la Junta Central Electoral dio una resolución en la noche de este martes indicando una serie de medidas ya previamente habladas para hacer más transparente, menos conflictivo, menos objetable por los partidos en el día de las elecciones. Una serie de medidas importantes que vienen a solucionar algunas de las quejas que se han estado emitiendo. El soberano, celebrado este martes, dio muy buena impresión. Tengo algunos comentarios de los ganadores y algunas apreciaciones de ese evento, que son los Óscares del arte de República Dominicana. Mi columna de esta semana, mis 74 años. Hablo un poco de esa experiencia. Y en la segunda parte hablaremos con Carlos Cuello sobre el avance, los pormenores de la economía y de lo que ha ocurrido en los 2 primeros meses del año y las proyecciones que siguen hacia el resto de este año. Todo esto después de la pausa. Continúan en condiciones críticas los 4 menores ingresados en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, luego de que junto a otras 14 personas sufrieran quemaduras producto de la detonación ilegal de fuegos artificiales durante el cierre del Carnaval de Salcedo en la provincia Hermanas Mirabal el pasado domingo. La doctora Mabel Jones, directora del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, explicó que los menores con edades entre 14 y 16 años siguen intubados y con pronóstico reservado. Más de 1 tonelada de cocaína ocupó la Dirección Nacional de Control de Drogas esta madrugada al interceptar una lancha rápida que pretendía penetrar en la zona costera de La Romana. El alijo de cocaína fue interceptado por agentes del organismo en el operativo desplegado esta madrugada. Con la finalidad de garantizar la cadena de custodia de los equipos y materiales electorales, la seguridad interior y exterior de los recintos, así como mantenerlos suficientemente despejadas de vehículos de todo tipo, las entradas y el perímetro de cada recinto, a los fines de que la ciudadanía pueda acudir sin ningún obstáculo a ejercer su derecho al voto el próximo mes de mayo, la Junta Central Electoral estableció el protocolo que se implementará para la cadena de custodia y seguridad de los recintos electorales a cargo de la Policía Militar Electoral. De acuerdo a lo publicado por el periódico haitiano Le Noveliste, las organizaciones políticas y de la sociedad civil seleccionadas para conformar el Consejo Presidencial de Transición de Haití han avanzado en la elección de los miembros que las representarán, pero aún quedan 3 que no han definido su representación. El CARICOM, quien dio un plazo de 24 horas a las entidades convocadas para que anuncien a sus representantes, señala que para ser miembros del Consejo Presidencial hay que renunciar a ser candidato en las próximas elecciones, no haber sido condenado o acusado, y debe respaldar la resolución 2699 de las Naciones Unidas sobre el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití.
El ex líder rebelde haitiano Guy Philippe rechazó el acuerdo de la Comunidad del Caribe CARICOM, con el cual se busca la creación de un consejo presidencial para dirigir una transición y realizar elecciones en Haití. Philippe consideró que la comunidad internacional, a través de CARICOM, ha decidido ridiculizar al pueblo haitiano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Moscú está dispuesto a utilizar armas nucleares si existe una amenaza contra su condición de Estado, su soberanía o su independencia, pero apuntó que espera que Estados Unidos se abstenga de llevar a cabo acciones que puedan desencadenar un conflicto nuclear. Las declaraciones del mandatario fueron otra clara advertencia a Occidente antes de las elecciones presidenciales de esta semana, en las que casi con toda seguridad logrará la reelección para otro mandato de 6 años. El CARICOM, que es el organismo, la estructura, la organización que reúne a los países caribeños, principalmente de habla inglesa y francesa, los países caribeños, en una organización que provoca un sistema integrado para comercio, para protección de sus inversiones, de sus programas de desarrollo, y Haití es una parte, es miembro del CARICOM. República Dominicana lo ha solicitado en varias ocasiones, todavía no ha sido admitido como miembro del CARICOM, pero tiene participación en las reuniones, se le invita con voz, pero sin voto, como observador prácticamente, en lo que se decide su membresía. Bueno, pues el CARICOM se reunió en Guyana, no, en Kingston, en Jamaica, el lunes, presidido por el presidente de Guyana, Irfan Ali. Y en esa reunión estuvo presente el secretario de Estado de Estados Unidos, que es el canciller Anthony Blinken, y la canciller de México, que no es miembro del CARICOM, pero que estaba allí como una forma de apoyo a las decisiones que se estaban tomando, a la discusión que se había abierto sobre la crisis haitiana. También habían representantes de Francia, Canadá y de otras naciones, simplemente allí como oyentes, como participantes, para buscar de conjunto salidas a la crisis de Haití. Pues allí se estableció la formación de un consejo presidencial, sugerir la conformación de un consejo presidencial. Y este consejo presidencial estaría compuesto por 7 representantes, que son uno representante del colectivo 21 de diciembre, que es la plataforma política del primer ministro Ariel Henry, un representante de la coalición EDRED, cercana al presidente Jovenel Moïse, asesinado hace casi 3 años, un representante del centroizquierdista Fanny Lavalaz, del ex presidente Jean Bertrand Aristide, uno representante de lo que se denomina el Acuerdo de Montana, que fue el grupo que propuso un gobierno interino luego de que fuera asesinado el presidente Moïse. Es un grupo compuesto, el grupo de Montana, el Acuerdo de Montana es un grupo compuesto por empresarios, políticos, sectores de poder, la iglesia, sectores de poder de Haití. También un representante, como representante, el izquierdista Piti de Salín, un representante de la sociedad civil y un representante de la iglesia. Estos 2 últimos tienen derecho a voz, pero no a voto en las decisiones de ese consejo. Ese consejo vendría a sustituir el vacío de poder, si hay poder, en Haití, que ocurre en este momento con el primer ministro Ariel Henry varado en Puerto Rico, luego que no pudo entrar a Haití ni pudo venir a República Dominicana, de donde pretendía entrar a Haití la semana pasada, luego de su viaje
a Kenia para cuajar el tema de la intervención de soldados de una fuerza multinacional de soldados para tratar de imponer el orden el desorden en que han sumido al país las bandas delincuenciales y los grupos de Guy Philippe. Hay que recordar que Kenia, después que había dicho que tenía listo para enviar las tropas, había hablado de 1000 primero, habló después de 400. Ha dicho este martes, después de la situación, nosotros no estamos retrasando el envío de las fuerzas de intervención. Las circunstancias han cambiado. ¿Cuáles circunstancias cambiaron? El primer ministro Ariel Henry pidió oficialmente ante Naciones Unidas, ante la OEA, y fue directamente a Kenia a pedir directamente como representante del Estado haitiano, del gobierno haitiano, como autoridad, la intervención. Entonces, la gente de Kenia y los países y los soldados que ingresaran a Haití tienen el aval de una petición del gobierno en ese sentido. No son una fuerza extraña de intervención, por así decirlo. Al primer ministro Ariel Henry quedar varado en Haití, no tener ninguna beligerancia en lo que está pasando en su país, entonces la gente de Kenia dice, bueno, pues nosotros no tenemos una orden para ir porque quien da esa orden, con quien se negoció esto, quien dio el visto bueno, está ahora en un limbo, fuera del país incluso, y tienen una razón valedera, jurídica, legal, diría yo, para aplazar el envío de los soldados. Que está más motivado realmente en que no le han aflojado los cuartos. Ellos dicen que sin el dinero ellos no se mueven. Estados Unidos prometió 200 millones de dólares y ahora lo aumentó a 300 en la reunión del CARICOM, porque no ha dado un centavo. Son promesas. Entonces los kenianos dicen, estamos aquí, nosotros estamos listos, pero el costo de eso, ¿quién lo va a cubrir? Nosotros no tenemos por qué cubrir eso, tiene que cubrirlo esa comunidad internacional que nos está pidiendo a nosotros que encabecemos esa fuerza de intervención, con sus consecuencias que van a ser muy serias. Pero mientras esto pasa, muy bonita la idea, la propuesta que surge de la reunión del CARICOM, apoyada por Estados Unidos y por la Unión Europea y otras naciones y otros organismos como Naciones Unidas. Bien, se parece muy bien, pero en la práctica hay que ver cómo eso puede funcionar. Porque mientras en declaraciones emitidas este miércoles en Puerto Príncipe, 5 de estos que están siendo convocados dicen que están dispuestos a conformar ese Consejo Presidencial, algo de transición para preparar, allanar el camino a un proceso de institucionalización que desemboque finalmente en unas vías de institucionalización para que se celebren elecciones y reorganizar ese Estado. Dicen que sí, que ellos aceptan que está bien. Pero ¿cómo van a operar? ¿Cómo se van a instalar? Si las bandas han dicho que no aceptan eso y que eso es una guerra que ellos tienen interna contra ese sistema, ya no solamente contra Ariel Henry, a quienes exigían que saliera del poder, sino contra el sistema. ¿Quién va a controlar esas gentes en las calles? Uno piensa, bueno, Guy Philippe dijo lo mismo, yo no acepto ese consejo presidencial, y al contrario llamó a su gente a realizar manifestaciones callejeras en contra de ese plan esbozado en el CARICOM. Y comenzaron las manifestaciones. Se habla de que las pandillas
y el grupo de Guy Philippe, por otro lado, tienen el control del 90% prácticamente de la capital haitiana, de Puerto Príncipe. Entonces, en medio de esa situación, es casi imposible que pueda llegarse a un acuerdo así de fácil, así de sencillo. Lo único que se me ocurre pensar, por lógica, es que si hay una suerte de ese consejo presidencial mantenga el pedimento de Ariel Henry y eso le dé el aval legal que quieren los kenianos para proceder al proceso de intervención. Es lo único. Pero eso no termina bien, eso termina sangre y fuego ahí, porque ese grupo de pandilleros, de delincuentes, están claros en que sus días están contados. Porque no es verdad que las fuerzas de intervención que van a poner el orden y a tomar el control de las calles y de los estamentos de poder, no es verdad que esa fuerza de intervención va a ir a decir, y los pandilleros, Barbecue y Guy Philippe por otro lado, y todos esos pandilleros de Guasazo 400, todos esos grupos asesinos, beligerantes, delincuentes, se van a entregar y van a entregar las armas. Ellos saben que son hombres muertos. Van a tener que cazarlos en las calles, a sangre y fuego. Ahí se prevé una matanza. Ahí se prevé situación. Bueno, el mismo Barbecue dijo esta semana pasada, esto es una guerra violenta, de sangre. Esto no es tontería. Y va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Está envalentonado. Entonces es una situación difícil y compleja. Muy bien, los pasos que se han dado, se están buscando pasos institucionales. En el interín de esto, ¿qué pasó? Las principales embajadas radicadas en Puerto Príncipe han sacado a su personal casi completo. Las embajadas europeas, se dice que en el fin de semana, señores, 3 helicópteros hicieron aproximadamente de 12 a 14 viajes entre la fortaleza de Jimaní, en República Dominicana, y el aeropuerto y la sede de la Embajada de República Dominicana, para helicópteros privados para evacuar personal diplomático extranjero varado allí. Dice que transportaron entre 50 y 60 personas en esos viajes. ¿Qué hicieron? Entre Jimaní y Puerto Príncipe? Las embajadas fueron evacuadas entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche, el personal de las embajadas. El de República Dominicana sigue abierta la embajada porque el gobierno ha dicho que hay muchos ciudadanos dominicanos que están en Haití, y la embajada tiene que estar abierta en disposición de poder recibir a esos ciudadanos dominicanos que quieran salir de Haití. Tienen razón. En la noche del sábado, aprovechando la noche, el sábado, helicópteros entraron a Puerto Príncipe, helicópteros norteamericanos, y llevaron fuerzas especiales para la protección y seguridad de la Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe. Y a su vez sacaron a personal diplomático no esencial de la Embajada de Estados Unidos para sacarlo de Haití. No se ha reportado que hubo ninguna confrontación. Se ve que esas fuerzas entraron en la noche tarde, un operativo muy bien calculado. Seguro que hicieron un corredor y fueron fuerzas especiales. O sea, eso es Grandes Ligas lo que se está jugando ahí. Eso parece un Somalia. Eso parece un Kosovo. Ojo.
Pero se están buscando las vías de adverencia. La República Dominicana sigue en su posición de defender y garantizar la seguridad de nuestro territorio. Y punto. Y punto. Y esa es la posición correcta. Pues bien, en otro orden, la Junta Central Electoral emitió anoche, la noche del martes, una resolución de 7 páginas donde establece una serie de medidas para el día de las votaciones principalmente. Se prohíbe totalmente el establecimiento de carpas en las afueras de los recintos electorales. El uso de los gafetes, los baberos estos que son propagandas con la cara de los candidatos y del partido, que no son más que propaganda abierta en los entornos de los centros de votación. Se prohíbe terminantemente el uso, entrar a los centros de votación con celulares. Aunque estaba dentro de la ley, la gente entraba. Yo entré a votar y yo entré con mi celular en los bolsillos y nadie me preguntó, nadie me dijo nada. Yo y mi hijo entramos a votar, en el que fuimos juntos. Nadie nos preguntó y nosotros salimos con nuestro celular, entramos y salimos con nuestro celular. Eso es para evitar que se tomen la fotografía, en el tema de la venta de los votos y le manden la fotografía. Mira por quién yo voté y ese tipo de cosas. Y hay otra serie de medidas, además, que establecen marcos importantes de acción de la Policía Militar Electoral, que son los encargados de custodiar los centros de votación, de dar garantías a que la operatividad que funciona el día de las votaciones esté garantizada por la seguridad policíaco-militar. Esto se produce la noche del martes, luego que los partidos de la oposición presentaran ante el Pleno de la Junta un documento con una serie de pedimentos, entre ellos la destitución del actual jefe de la Policía Militar Electoral y el jefe de elecciones, atribuyendo que son gentes que están parcializadas con el partido oficial. Y esto del uso de los baberos, la qué sé yo qué, la compra de votos. Lo que pasa es que los partidos de la oposición presentaron este documento y lo presentaron apurados en el día de ayer porque sabían, ya tenían la información, de que el Pleno de la Junta Central Electoral había preparado ya una reunión que iba a tener el Pleno, el día de ayer precisamente, para analizar estos puntos y sobre el análisis de estos puntos tomar decisiones de lo que le plantearon los observadores internacionales de las elecciones de mayo, de febrero, de que hubo algunas irregularidades, alguna compra de votos, esto de que había unas carpas cerca, de que había los baberos estos. Y pues ellos dijeron que eso que ocurrió en modo alguno alteró el resultado final del proceso de votaciones. Y la Junta, el presidente de la Junta, Román Jaques, había dicho, ya había adelantado, que se iban a analizar esas recomendaciones de los observadores nacionales e internacionales para tomar las medidas que fueran necesarias para garantizar más la transparencia y la libertad del ejercicio del voto. Como iba a hacer eso, entonces la oposición fue y presentó este listado con algunos agregados para decir nosotros estamos en esto y estamos presionando sobre esto, estamos sobre ustedes. Bien, no importa. Creyeron que iban a jugar una carta, pero bien. Lo importante es que se han tomado medidas para garantizar esa transparencia del voto el 19 de mayo y evitar los llantos y lamentaciones de los eventuales perdedores. Bien por la Junta Central Electoral. Y por último, quiero referirme, yo sé ya Twingo me está haciendo señas, a El Soberano. Me gustó la presentación del Soberano. Comenzó a su hora, a las 7 de la noche, a la alfombra roja. Comenzó a las 8 de la noche el espectáculo. Duró el tiempo que debió durar, hasta las 11 de la noche. Había transmisión internacional con Univisión, además de una cadena de emisoras encabezados por Color Visión, esta Color Visión, que por cierto ganó
en 8 de los 10 renglones en que estaba nominado personal que trabaja, que tiene programas de la programación de Colorvisión, de los talentos de Colorvisión. Enhorabuena a Colorvisión. Se ganó en las modalidades, en los renglones de programa diario de entretenimiento, programa de humor, animador de televisión, presentador de televisión, revista semanal de variedades, programa de temporada, programa temático de entretenimiento y programa de investigación. De 10 renglones nominados personal y talentos de Colorvisión, en 8 se ganó. Enhorabuena a Colorvisión. Excelente la puesta en escena de los presentadores Joni Estrella y Jochi Santos. Bien, sobrios, algunos cortos cómicos muy cortos, de menos de un minuto, rápidos, chispeantes como en Jochi. Joni se lució con todo lo estrella que es, haciendo galas de su apellido. Y el soberano, a Angelita Carrasco, no pudo ser mejor ni más acertado, aunque habían otras apuestas. El mismo Jochi se estaba esperando un soberano, se hablaba de Fausto Rey, habían varias apuestas, pero no cabe dudas de que fue una buena elección. Enhorabuena en esta puesta en escena de Acroarte y sus patrocinadores en el soberano, en la edición número, ¿qué número es la edición? La edición número 39 de los premios soberanos. Enhorabuena. Esta semana en mi columna Oye País hablo de mis 74 años que he cumplido, que ya ustedes vieron el lunes pasado como los muchachos aquí lo celebraron, había bizcocho y hasta vejigas aquí en el escenario. Y digo la satisfacción que siento con este nuevo aniversario de vida. Comparto con ustedes mi columna de esta semana y ya son 74. El pasado sábado 9 de marzo cumplí mis primeros 74 años de edad. Me siento privilegiado. Puedo decir que he vivido una vida plena de satisfacciones, rodeado de la familia y amigos. Las altas sobrepasan por mucho las bajas que he vivido. Una salud privilegiada que apenas el año pasado me dio un susto. Una vida profesional plena, llena de experiencias en la que he llegado a los más altos peldaños. Me siento gozar del respeto y el aprecio aún de aquellos que no comulgan con mis ideas. Mis compañeros de trabajo, de antes y de ahora, de todos los niveles, son eso, mis compañeros y mis amigos. Trato de llevar una vida cotidiana en armonía, en paz, de amor con los que me rodean, porque a quien no he podido hacerle un bien, nunca le he hecho un mal. Las muestras de amor, solidaridad, cariño que recibí de manera pública y privada durante el episodio de salud del año pasado me reconfortan el alma y han sido el motor principal de mi recuperación. Mi mayor reto logrado ha sido poder transmitirles esos valores a mis familiares, mi compañera de vida, a mis descendientes, y entiendo que con mi ejemplo lo he logrado. No soy perfecto, ni pretendo serlo, pero creo que he cosechado lo que he sembrado. Porque después de 74 años, haber gozado de esas satisfacciones, ¿cómo no estar agradecido de Dios, de la vida? Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hablar de la economía tiene un nombre al lado, Carlos Cuello, nuestro analista, que cada semana está con nosotros aquí para darnos las últimas informaciones sobre el movimiento de la economía y las finanzas en República Dominicana y el resto del mundo. El tema de la inflación en República Dominicana fue motivo de explicaciones, de muchas medidas, de
prever qué podía pasar versus otras acciones de la autoridad monetaria en República Dominicana. Ya vamos transitando el 2024 y comienzan a salir los índices del movimiento de la inflación nacional que emite el Banco Central cada mes. Carlos Cuello, buenas noches. ¿Cuáles son los últimos datos? Buenas noches. Mira, el tema de la inflación ahora es un tema muy neurálgico porque cualquier deslizamiento tiene un impacto político. No, claro. Estamos en un tiempo político. Claro, pero siempre cuando la alza de precio es, digamos que, aprovechado por los opositores. Claro. Entonces el gobierno se esfuerza por todos los medios de que no se refleje, por lo menos, de que las alzas de precios no se reflejen. Claro, porque eso es un punto de crítica al gobierno. Y va un gobierno en reelección. Exactamente. Entonces, en el caso nuestro, hay que destacar, y así lo reconocía el BIC en su reunión llevada a cabo en Punta Cana, ¿no?, que la economía dominicana ha dado lecciones de estabilidad macroeconómica en la región. En el caso específico de la inflación, ya se conoce, el Banco Central publicó su reporte para el mes de febrero. El mes de febrero reportó una inflación de 0.9%. Y el acumulado de los dos primeros meses. Febrero, sí, son 2 meses, claro, el bimestre, ¿no? 0.48%. ¿Eso es mucho, eso es poco, eso es bueno? Mira, si tenemos 0.48, digamos que 0.5 en 2 meses, bajo el supuesto de que los 12 meses tuvieran el mismo comportamiento, que no es así, porque el anterior fue de 0.39 y este fue de 0.9. O sea que entre los 2 meses acumulados 0.48, ¿no? Pero si fueran a proyectar 2 meses 0.5, daría 6 al año, digamos, ¿no? Sí. O sea, no sería correcto. A tabla rasa. Claro, 2 meses todavía sería muy poco, pero más aproximado creo yo que sería la interanual. O sea, de febrero a febrero, que es un año, aunque no calendario. Claro, ¿no? Claro. Y ahí se está reportando un 3.3%. 3.30, que está por debajo del objetivo meta de inflación, que es 4%, con un rango de 1 por encima, 1 por debajo. Sí, que ese es el colchón de arriba o abajo. Y tenemos 3.3, o sea que está, digamos, por debajo de la media, que es 4. Eso, si tomamos la inflación en Estados Unidos, que es, aunque parezca que es algo muy ajeno, pero no. No lo es, ¿no? No lo es, porque el asunto es que detrás de la tasa de inflación siempre van marchando las tasas de interés. Entonces, en el caso del Banco Central de la República Dominicana, el mes pasado dejó la tasa de interés igual. Están en un 7%. En la medida en que se logre contener la inflación, en esa medida se podrán revisar las tasas de interés y producir la baja esperada, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Pero ¿qué sucede con la inflación de Estados Unidos? Que también el Banco Central tiene que tomar en cuenta lo que decida la Reserva Federal en materia de tasa. Y también la Reserva Federal, sus decisiones de tasa van a estar sujetas al comportamiento de la inflación. Por ejemplo, Estados Unidos reportó una inflación interanual prácticamente igual que República Dominicana, 3.2% a febrero. En febrero fue un poquito más alto de lo esperado, pero la interanual 3.2, uno diría, bueno, pero si está casi igual, ¿por qué no se bajan la tasa allá? Que están ahora mismo la tasa entre un 5.25, 5.50, de las más altas en los últimos, de lo que va del siglo, ¿no? Lo que sucede es que el objetivo meta de inflación de Estados Unidos es de un 2%. O sea que ellos tienen más de un 50% por encima, contrario a nosotros que estamos por debajo de la media, claro, ¿no? Y ese nivel de inflación para Estados Unidos, 3.2, tiene una señal muy clara, y es que las expectativas de reducción de tasas de interés parece que no están a la mano en este momento.
porque una inflación de un 3.2 allá es alto, alta. Sí, es alto. Es alta, ¿no? Es alto, una sociedad de consumo es muy alto. Y entonces para nosotros, el hecho de que Estados Unidos mantenga alta su tasa, fíjate que aquí tenemos un 7.5, ¿no? 7. 7, perdón. 7 porque 7. bajó. Sí, Bajó. era para ver si tú estabas al tanto. No. Es un error didáctico. Entonces, fíjate que 5.5, 5.25, 5.5 está muy cercana a la nuestra. Sí. Pero hay una diferencia que ellos no tienen tasa de cambio y nosotros sí. Ahí es que está el asunto. Sí. Entonces Tenemos un marco de referencia que es muy peligroso. No, el riesgo nuestro, como quiera. Claro. El riesgo del país de nosotros es más alto, Sí, ¿no? claro. Entonces, esa brecha está muy cercana, ¿eh? Entre un 7 y un 5 son 200 puntos. Nosotros no podemos mantener tasa muy cercana Sí. a la de Estados Unidos porque, por más que se diga, la nuestra tiene riesgo cambiario. Claro. Además, una economía mucho más débil, en Exacto. sentido general. Exacto. Aquí ya tiene fortalezas colaterales que la pueden ayudar. No, y podría provocar expatriación Ah, sí. Claro. como efecto de protección. La gente se va a proteger con el lógico, dólar. Claro. Aunque la tasa, por eso la gente acepta tasas menores en una moneda que es más estable y menos riesgosa. Sí. O consideran menos riesgosa. Para Exacto. ellos, claro. Exacto. De todos modos, la situación de la inflación, cuando se compara con, como lo hizo el Banco Central, con la región, el país está en la cuarta posición. Y hay que destacar que en la región hay 3 países que que están dolarizados: El Salvador, Ecuador y Panamá. Paradójicamente son los 3 países que tienen menor inflación. Sí. Lógicamente, ahí se muestra la influencia de las tasas de cambio. Del manejo de la política monetaria, claro. Eso es así. Claro. Pero mira, Carlos, la inflación tiene un componente, como tú bien dices, en lo que tiene que ver con el ambiente político. Pero realmente la inflación, más allá de ser usado como propaganda política, en favor y en contra, cada uno la usa en su momento para aprovechar el tema. Ciertamente genera, cuando hay aumentos de inflación, porque viene acompañado o la produce los aumentos de precios, principalmente de los principales productos de consumo y de servicios. Entonces, es porque hay un estado de preocupación, por lo menos dentro de la población. Mira, la medición de la inflación a través del índice de precio al consumidor es un recurso que utiliza la economía para tener, digamos, unos indicadores acerca del comportamiento del nivel general de precio de la economía. Claro. Un punto de referencia. Sí. Sin embargo, eso no significa necesariamente que no estén subiendo los precios. Suben los precios, pero en la determinación del índice hay diferente ponderación o peso relativo. No es lo mismo que suban los precios de la mayonesa que sube el precio del arroz. Claro, hay que ver el impacto que las salsas tienen en cada sector de la sociedad. La participación que tiene cada uno de los renglones que se integran. Y mejor ejemplo el que tú has dado, ese mismo, la mayonesa y el arroz, por ejemplo. ¿Qué impacto puede tener uno y otro? Pero en este caso lo que se hace es que se calcula una canasta. Claro, donde hay de todo. Exacto, con 5 grupos de ingresos, quintiles, como se le llama. Y después se saca una canasta promedio, porque obviamente la canasta de menor ingreso no es la misma canasta de alto ingreso, ¿no? Claro. Esa canasta podría quedar desactualizada, ojo. Que queda cada rato desactualizada. Y por eso el Banco Central, los bancos centrales, porque todo el mundo, las instituciones que generan estadísticas de precios, mejor dicho, las revisan cada cierto tiempo. O sea, cuando hay relativa estabilidad de precios en la economía, entonces puede ser hasta 5 años. Hay situaciones en que esa canasta hay que actualizarla cada 2 años. Sí, y hasta anual. Claro. Pero el hecho de que la inflación esté reportando un porcentaje bajo no significa que la gente no esté sintiendo los precios o no esté experimentando limitación en su poder adquisitivo. Porque cuando vamos a medir lo que es, digamos, lo que son los deseos de la gente,
siempre habrá cosas, claro. exacto, siempre habrá cosas que la gente quiere incluir entre lo que son entre lo que es su canasta y que tiene derecho también a disfrutar de ello. Entonces, ya esa parte es muy subjetiva, ¿no? Claro, por de ahí la pregunta que yo siempre te hacía y que llegaba al punto de la necedad a veces, pero yo me extrapolaba a lo que piensa la gente. ¿Qué significa para el bolsillo individual, para el poder adquisitivo de la gente, que la economía crezca o no crezca? Que haya inflación o no haya inflación. O sea, ¿a dónde la gente lo refleja? En esas expectativas, claro, y en esas necesidades que la gente dice, ¿por qué yo no las cubro? Mira, cuando tenemos control, cuando tenemos estabilidad o control de los agregados, en este caso de los precios de la economía, control sobre lo que son, lo que es la inflación, por lo menos para la economía eso se traduce en mejores tasas de financiamiento. Eso es un reflejo, claro, directo. Mayor expansión monetaria y en consecuencia acceso a lo que es el financiamiento y a la inversión. Y cuando digo mayor financiamiento, mayor inversión, estoy diciendo oportunidad de empleo. Mayor desarrollo del país. Consumo. Claro. Demanda. Claro. Entonces, si la inflación, como pasa en países de la región, se sitúa, como en el caso de Argentina, en 3 cifras o en 2 cifras, óyeme, lo primero es que la información económica está distorsionada. De una u otra manera. Y se distorsiona todo. Claro. Lo que es el sistema de precios de la economía. Claro. Y lleva a la quiebra también a productores. Sí. Y los trabajadores, por más que quieran hacer maravilla con el salario, no le va a alcanzar. Así es. Y se aumentan los salarios y entonces se aumenta la inflación. O sea, lo ideal es que tengamos estabilidad relativa de precios, ¿no? No te digo unos precios anclados, pero la posibilidad de que las alzas de precios se detengan, eso no, porque los insumos experimentan alza. Hay variedad de productos también. Claro. Cambia los gustos y preferencias de la gente. Claro. Entonces, ahora mismo tú y yo podemos salir por ahí y decir, bueno, la inflación está bajo control, hay estabilidad de precios, hay estabilidad macroeconómica, todo eso está bien. Podemos coger 5 o 10 personas ahí mismo en la esquina y preguntarle, ¿usted está bien o está mal? ¿Usted estaba mejor antes que ahora? Que lo hacen frecuentemente las encuestas. ¿A usted le alcanza lo que gana? No, nunca. Pero lo que tú dices, las expectativas que se generan siempre son hacia mejor calidad de vida. Claro. No importa que tú sepas que con lo que tienes no puede ser. Sí. Pero además hay una realidad. Tú y yo con el mismo salario lo distribuimos diferente. Claro. A lo mejor yo con ese salario tengo hasta un margen para el ahorro y vivir tranquilo. Pero tú que quieras hacer a lo mejor ostentación, no te alcanza y vive liado. O viajes o cosas o restaurantes. Vive liado. Sí, claro. Entonces, aunque uno utiliza estas mediciones y se toman las informaciones, pero están basadas en modelos, en supuestos, ¿no? De que la realidad, digamos, se puede medir con estos instrumentos. Porque en la realidad hay múltiples maneras de asignar los recursos. Sí. Y de comportamiento y de preferencia. Definitivamente. Yo entiendo que la reunión que tuvo el gobernador del Banco Central y su equipo de trabajo, sus asistentes, con la gente del CONEP, habrán tocado estos temas también. Sí, precisamente ese fue uno de los puntos que se abordó. Se abordó primero las expectativas de crecimiento de la economía, que están, digamos, que avaladas por el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos internacionales, de que la economía tiene expectativa de crecer para este año, decía el gobernador, entre un 5 y un 5.5%. Esas son las expectativas, las proyecciones que se tienen para el año 2024. El gobernador destacaba que el IMAE para el primer mes fue de 4.6 y la tendencia del último trimestre, como veíamos en el programa anterior, es por encima del 4. O sea, para una economía que viene de salir de una desaceleración muy marcada en el primer semestre y que arrancó en el segundo semestre, todavía en la primera parte del segundo semestre tímida, pero sí ya muy evidente a partir del último trimestre,
incluyendo diciembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Y ahora con enero, un 4.6% de media de crecimiento, con las expectativas de que este año mantendrá por lo menos esa dinámica, ¿no? Claro. Entonces, el gobernador se refería a las proyecciones de la tasa de crecimiento, que está dentro de lo que es la tasa de crecimiento promedio de la economía dominicana. La inflación, él lo tocó también de un 3.3%, resaltando que está dentro del nivel del objetivo meta, y la población laboral, que se está situando en 4.9 millones, casi llegando a los 5 millones, con una tasa de desocupación o de desempleo abierta de un 5%. También resaltó el gobernador que la tasa de morosidad de los bancos, que es muy importante, es de apenas un 1.1%. Una tasa de recuperación envidiable. Con reserva para más del doble, sí, ¿no? Claro. Envidiable. Claro. La rentabilidad de los bancos ha sido muy buena, 26.4%, ¿no? Sobre la rentabilidad sobre el patrimonio. Y los préstamos, la solvencia, 15.9 a 16%, la solvencia de los bancos, con incremento o crecimiento en la cartera de préstamo privada en torno a un 20%. Mucho. O sea, todo eso yo creo que en pocas palabras son indicadores macroeconómicos, como son los indicadores de la salud en un diagnóstico, ¿no? Son el reflejo de que la economía dominicana en estos momentos goza de una relativa estabilidad macroeconómica. No, y en estos tiempos esos indicadores son... Hay uno de ellos que no se habla, y cuando no se habla es porque está tranquilo, que es el tipo de cambio. Sí. Y de hecho está tranquilo. Se logró detener, sí, y hasta... Sí, de hecho está tranquilo. O sea, no ha habido muchos sobresaltos en los últimos 2-3 años con el tema de la tasa de cambio, realmente. No, y fíjate que en principio nosotros lo analizábamos bajo esa óptica de que esas alzas podrían explicarse por situaciones coyunturales. Pero una vez se logró conjurar cada uno de esos casos. Por debajo, creo que está por debajo de niveles. Ajá, por debajo del 59, sí. Creo que está, ¿no? Que por lo visto es una tasa, bueno, es una tasa que la determina el mercado, porque aquí no tenemos control cambiario. Y ni entorpece las actividades de generación de divisas, como el turismo, por ejemplo, que es muy sensible a una tasa muy baja, ¿no? O muy fortalecida. Ni entorpece tampoco lo que son los movimientos de importación. O sea que... Yo te voy a corregir con una frescura mía, corregirte en un tema económico, porque tú dices que no hay control cambiario oficial, pero cuando se le va de las manos, ahí va el Banco Central. O sea, ahí hay controles, sí, para evitar que se desborde una situación. Pero eso no hay control. Bueno, no. Eso sería una intervención. Sí. No, claro, todos los bancos centrales del mundo. Claro, lo que te quiero decir, no es control per se, lo que llamamos control cambiario, que es otra cosa, pero hay un control. Hay libre convertibilidad. Sí. O sea, ahora mismo tú quieres ir a comprar a cualquier casa de cambio y tú vas y compras. ¿Cómo está? Sí. Puede ser que haya diferencia incluso entre una y otra. Pero anda más o menos en parámetros similares. Por eso, y el Banco Central no manda. Fíjate que en la página del Banco Central dice tasa de cambio promedio de mercado. Sí. Incluso, la tasa de cambio que muchas veces se toma como punto de referencia en el Banco Central, por ejemplo, en el caso de los combustibles, a veces más alta que la que te fueran a ofrecer algún banco. Porque cuando tú tienes control cambiario, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Argentina, que han utilizado, aquí se ha querido, bueno, gracias a Dios la mayor parte del tiempo nosotros hemos tenido mercado de libre convertibilidad, ¿no? Pero cuando tú tienes control cambiario, que tú quieres imponer un tipo de cambio, lo que sucede, bueno, en Cuba está pasando lo mismo, en Argentina, en Venezuela, el Banco Central fija un tipo de cambio y el mercado se ríe. Sí, y proyecta un mercado informal que es más peligroso. Claro. Que es más peligroso. Y mientras más lo reprimen, más peligroso. Mayor es el diferencial. Claro. Entonces, en el caso viene nuestro... la especulación, viene la escasez, viene la acaparación, el acaparamiento. Claro, entonces en el caso nuestro, afortunadamente el Banco Central dispone de reservas muy importantes. Eso ha sido quizás también uno de los frenos de evitar cualquier desborde que se pudiera, incluso hasta maquinar. Se ha criticado el hecho de que esas reservas tienen un alto costo. Porque las reservas del Banco Central te están representando más de un 10%, déjame ver, son del 15.000 millones
y la deuda anda por los 70, casi el 20% de lo Sí. que debe el país. O sea, Claro. tú me dirás, bueno, cojamos la reserva Y bajamos salimos la de deuda. esto, sí. Sí, pero ¿cuál es el peligro? Igual Sí, que un negocio, claro. quedarte sin efectivo, Sí, claro. ¿qué significa? Podría... Porque ese ha sido uno de las represas que está ahí. es un precio que tú tienes que pagar Claro. para tener la garantía de la estabilidad, porque cuando hablamos de la estabilidad cambiaria estamos hablando de la estabilidad de la economía. Así es, definitivamente. Los subsidios a los combustibles de alto octanaje en esta época de elecciones, ¿cómo se maneja eso? Mira, ahora en esta coyuntura, ni pensar que los subsidios van a recibir o van a transparentar el precio real. No, eso Ni estamos pensar. claros. De hecho, Hay un componente político lógico. desde la pandemia venimos canalizando recursos para mantener estables los tipos, los precios del combustible. Dos cosas. Hay un costo político, como tú bien resaltas, pero además los combustibles tienen un impacto directo, inmediato sobre el nivel de precio de la economía. Fíjate que el año pasado se Pero de una semana a otra. Claro, Sí, claro. sí. Las estimaciones que se hicieron para el año pasado es que, sobre todo los años críticos, ¿no? Donde hubo que transferir más de 20.000 millones, es que de haber transferido el precio de los combustibles, ¿no? Aparte del impacto, de la posibilidad de que eso alterara el clima social, ojo, pero aparte de eso, el impacto de la inflación hubiese sido de tal magnitud que prácticamente podía duplicar la inflación. Claro. Y cuidado. Entonces, el año pasado nos trataron bien, fueron apenas 11.195 millones. El año pasado, menos de 1.000 millones por mes. Sí, es mucho dinero como quiera. Sí, pero bueno, recuérdate que en principio fue más alto, pero al final Sí, eso fue bajando. bajó y llegó a situarse por debajo de los $70 el barril, ¿no? Sí. O sea, yo creo que fue una suma moderada, digamos, baja con relación a lo que se esperaba que iba a ser. Recuerda que en la reformulación del presupuesto incluso fueron retornados parte de lo que se había consignado para subsidio a los combustibles, en la reformulación que se hizo 6 meses el año pasado. Pero para este año, las cosas no van muy bonitas que digamos, porque estamos hablando de que para esta semana, de 9 al 15 de marzo, son 543.7 millones para esta semana, asumiendo que son 4 semanas en un mes, son más de 2.000 millones de mantenerse ese ritmo. La semana pasada fueron 500 millones, o sea, fíjate que vamos por los 500 millones. Y en lo que va del año, ya son 3.204.7 millones acumulados. En 9 semanas. En 6 semanas. 6 semanas. No, más de 6, Carlos. 8, sí, son 9 semanas. Sí, Tienes razón. sí, 9 sí, semanas. porque son 4 de cada mes y más las 2 que 9 van. semanas. 3.204.7 millones. Te voy a decir una cosa. Oyendo ese análisis que tú haces, si bien es cierto que el impacto positivo que tiene el mantenimiento de los subsidios para evitar un disparo de la economía, no es menos cierto que restringe la capacidad del gobierno en inversiones públicas. Claro. O sea, hay que tener una residumbre, diría yo, y una visión muy clara para saber qué es más conveniente en un momento determinado. Porque ahí hay un dilema. Bueno, la inversión pública fueron de 9.000 y pico millones. Es lo que te digo. En lo que va en los primeros 2 meses. Sí. O sea que tú es el 33% de la inversión pública. Es lo que te estoy diciendo. Pero hay otra insensatez a cierto punto en esto de los precios de los combustibles, que es un subsidio generalizado. Así. Porque Ricos y pobres. Sí, todo el mundo se aprovecha del subsidio. No está focalizado. Claro, y lo otro es que una manera de tú, hasta cierto punto, reducir el consumo es con los precios, porque los precios son racionalizadores del consumo. Sí, Cuando a ti te suben un precio, tú economizas. Sin embargo, yo siempre he tenido la percepción de que aquí la gente sigue consumiendo combustible. Sí, pero cuando la gente comienza a sentir el precio, toma conciencia. Entonces, si tú mantienes un precio artificialmente bajo, la gente no va a hacer esfuerzo por ahorrarlo. Sí. Al contrario, los precios bajos lo que hacen es que llevan al derroche, ¿no? Sí. Pero es improcedente que tú le subsidias
todo el mundo el combustible. Claro. Tú no puedes subsidiarlo como el gas. Antes el gas tenía subsidio, porque los gobiernos no quieren echarse a veces costo político. Hasta que se decidió sencillamente focalizar el subsidio con una tarjeta, evaluando a quién lo necesita. Entonces tú ahí aplicas una política Robin Hood, le quita a los que más pueden y entonces subsidia. Pero yo creo que es más fácil manejarlo con el gas, sí, que con la gasolina, por ejemplo, o el diésel. Como que más complicado. Con la gasolina. Porque acuérdate que hicieron una vez una serie como de bonos o de subsidios especializados a través de los sindicatos para los vehículos de transporte público, pero por ejemplo. eso no abarca los vehículos de transporte público. Que era para evitar, supuestamente, que no subieran los precios. Sin embargo, eso se quedó así y los precios se dispararon y hicieron lo que les dio la gana. O sea, es complejo, es más difícil. El problema es que aquí antes tener un vehículo ya era un estatus de clase media en algunos de sus segmentos, ¿no? Y se suponía que podía pagar, pero ahora no. Ahora cualquier persona de modestos ingresos tiene un vehículo también. Un medio de transporte. Sí. Es que es lo que provoca el gran caos que tenemos en la ciudad, por ejemplo. Pero fíjate que desde el año 2012 tenemos trancado el problema de la placa. De los malbetes, más bien. ¿no? Sí, que no se ha podido aplicar No se ha podido aplicar. El famoso impuesto vial, ¿cómo se llama? Sí, de circulación vial, algo así. De circulación vial, algo así bueno, que se llama. Que el barbete iba a pagar en función del valor del vehículo. Del valor del vehículo. Y bueno, un vehículo de cierta gama, bueno, que pague 10 o 12 mil. Eso tenía racionalidad, como tú decías ahorita, de que era más focalizado para beneficiar a los de menos recursos. Un vehículo de alta gama, bueno, que va a pagar una matrícula de 20, 30, 40 mil pesos, no va a dejar de salir a la calle. No va a dejar de salir. Entonces, manténlo el pago moderado para los vehículos utilitarios o los de ciertos años o modelos, ¿no? Sin embargo, es que la medida es como tan odiosa para la aplicación de ella de parte de los gobiernos que se ha mantenido ahí. El costo político. El costo político. Sí, porque el que está en el gobierno aspira a seguir. Sí. Y nadie quiere que se le cargue el costo negativo. Si él no puede ser el candidato, entonces... Alguien de su partido. Ah, claro. Sí. Claro. Es que nadie quiere cargar el costo negativo. El costo positivo, sí. No, y la vocación de sacrificio parece que una de las grandes virtudes humanas, porque yo vi que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dice que ella estaría dispuesta a hacer un esfuerzo por aceptar otro periodo. Sí. ¿Qué esfuerzo? Bueno, y Maduro en Venezuela ahora también se está sacrificando. Se va a sacrificar. Tipo Balaguer. Para un tercero. Que me piden. Y Evo Morales salió y vive buscando. Sí. ¿Qué cosa? Y aquí también, no estamos lejos. No, qué cosa. Tú mencionaste a Balaguer, pero... No, claro. Los continuadores tampoco. No, porque Balaguer decía que era un sacrificio para él y que él se lo pedían y él no tenía otra cosa que hacer. Pero aquí tenemos un candidato que lleva 3. Así es. Y quiere un cuarto. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello. Siempre didáctico, ameno y explicativo de la realidad económica del país y del resto del mundo. Gracias de nuevo. Yo soy Rudy González.